¿Qué dirías si te dijera que hoy vamos a comenzar a hablar de la persona que más puede impactar y quiere impactar tu vida? Y para conocer más a esta persona que tú puedes decir, sí, preséntemela, si es la persona que va a tener un impacto, es relevante para mi vida, yo quiero conocerla, porque entre más conozcamos a una persona y más a esta persona, más vamos a poder recibir de ella y también más vamos a poder amarla. Vamos a comenzar a hablar acerca de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué es lo que Jesucristo hizo y hace? ¿Cuál es el papel, el rol, lo que Él quiere hacer en tu vida, en mi vida, en nuestra realidad, en nuestro mundo y en nuestra iglesia? Y para poder conocer más a una persona, necesitamos obligadamente comenzar a hablar acerca de su contexto. Porque en ocasiones podemos tomar un personaje histórico y sacarlo de su contexto, pero ese es un error, porque no vamos a poder entenderlo y conocerlo totalmente. Entonces, para hablar de un gran personaje necesitamos hablar de su contexto. Lo interesante es que para hablar de Jesucristo necesitamos hablar de su contexto, y su contexto es la Trinidad, porque Jesús es Dios y porque nuestro Dios es un Dios que es tres en uno. Hoy vamos a hablar de la Trinidad porque necesitamos hacerlo para conocer más a Jesucristo, que es parte de la Trinidad. Yo creo que hay tres verdades bíblicas que exceden nuestra comprensión por su naturaleza y profundidad. Una, por ejemplo, es el concepto de la eternidad, porque para nosotros que vivimos dentro del tiempo, el poder comprender a un Dios que está fuera de lo finito, porque Él es infinito, Él no puede ser contenido en lo finito como es el tiempo, Él vive en la eternidad y esto sobrepasa nuestro entendimiento. Otra de las verdades bíblicas es la encarnación, porque cómo es que un Dios infinito ha decidido confinarse de forma finita en una persona, ¿no? Y es nuestro Señor Jesucristo. Y el otro concepto que estamos hablando es la Trinidad, que excede nuestro poder de comprensión. Un Dios en tres personas en un solo Dios. San Agustín dijo esto de una manera muy sabia, que cuando se trata de hablar de la Trinidad, rápidamente nos sentimos humillados al descubrir que no podemos comprender a Dios. Pero hay indicios y tú y yo podemos aventurarnos a entender un poco más de la Trinidad. Fíjate cómo comienza en el capítulo 1 de Génesis, porque ese es el libro con el que comienza nuestra Biblia. Y Génesis 26 comienza así. Está Dios creando la tierra, separando el mar de la tierra y creando a toda la creación. Y de repente llega el momento en donde hace al ser humano y dice en Génesis 1:26, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Entonces, qué interesante, porque de repente Dios, que es uno, está hablando en plural. Y no le está hablando a los ángeles, no le está hablando a los búfalos, porque está diciendo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen. Le está hablando o se está hablando entre la Trinidad. La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas en uno y uno en tres. Qué gran misterio, qué gran concepto. Y esta es la idea básica de la Trinidad, es que hay un Dios que existe como tres personas. Es uno solo, ¿sí? Aunque tiene tres personas, ¿no? Y tú y yo lo podemos ver, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 1:20 que a lo largo de toda la creación en el mundo, tú y yo podemos ver las cualidades invisibles de Dios, podemos ver su poder y su naturaleza divina, la podemos percibir claramente a través de lo que Él creó. Y es interesante porque las cosas creadas fueron diseñadas para revelarnos a Dios.
Y todos los procesos en el universo operan en un conjunto tridimensional. Hay un espacio, hay una materia y hay un tiempo. Es lo que vemos a lo largo de la creación: espacio, materia y tiempo. Fíjate qué interesante este diseño tridimensional. Por ejemplo, el espacio lo tienes que ver o lo entendemos como ese ancho, esa altura y esa profundidad, ¿no? Ese es el espacio que conocemos como el espacio 3D, ¿no? La materia, por ejemplo, el agua, la podemos entender y conocer como sólida, como líquida y en vapor también. O sea, de igual materia, pero es el mismo agua que la podemos entender en sólido, líquido o en vapor. O por ejemplo, el tiempo en el cual tú y yo vivimos. El tiempo lo entendemos en el futuro, en el presente y en el pasado, ¿no? La naturaleza, cómo se desarrolla, y la naturaleza nace, crece y muere. O sea, puedes ver todo este diseño para revelarnos a Dios. Mira, aún en la música, cuando tú y yo conocemos la música, podemos ver, por ejemplo, un acorde. Existen notas, por ejemplo, el do, el mi y el sol, pero tocadas en armonía nos dan un acorde, ¿sí? El do, el mi y el sol nos dan este acorde, el acorde de do, que suena en perfecta armonía, cuando lo tocas bien, claro, ¿verdad? Ahí está, en perfecta armonía, ¿no? Y eso es lo que estamos hablando de nuestro Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios trabajando en perfecta armonía. Tres personalidades dentro de nuestro Dios. El Padre, por ejemplo, puede ser visto como la fuente, el dador de vida, el creador. Así nos los presenta la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? El Hijo, nuestro Señor Jesucristo, se puede ver como la sustancia, el transmisor, el comunicador, el mensajero, como dice el apóstol Juan, la palabra. Y el Espíritu Santo se puede ver como el río, el soplo de vida, el revelador, el poder, el amor del Padre, o el consolador, como nos los presenta nuestro Señor Jesucristo. Y entonces hablamos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nos vamos a dedicar a hablar fuerte del Hijo, pero no podemos hablar de Él fuera del contexto de su origen, de su pertenencia en la Trinidad. Pero tienes que recordar eso. Sea cual sea la manera que describamos a cada una de las personas de la eternidad en cuanto a sus funciones que veamos, tienes que saber que los tres son uno. Son iguales, coeternos, coexistentes en ser, en poder y en santidad. Ni uno de ellos es más que otro. Son coeternos, son iguales. Y vamos a estudiar para ir conociendo más de la Trinidad. ¿Verdad que qué concepto tan increíble? Un Dios que es tres en uno. Y vamos a ver la participación de la Trinidad en dos eventos que son importantísimos y muy relevantes para el ser humano. El primero está en la creación. En el libro de Génesis, como leíamos al principio, podemos ver claramente cómo está la Trinidad actuando. La voluntad del Padre, comenzando con el Padre, es la voluntad del Padre que determina qué se hará, ¿no? Leíamos, o sea, hagamos al hombre, ¿no? Es el Padre diciendo, o sea, poniendo ahí la voluntad. La Biblia nos enseña que todas las cosas son hechas por su voluntad. Dice Génesis 1:1, así comienza nuestra Biblia. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Fue Dios el creador, es la voluntad del Padre. Pero también podemos ver al Hijo, porque es la palabra del Hijo. El Hijo declara, el Hijo habla para que exista. El Padre determina y el Hijo habla. Y la Biblia nos enseña que el Padre es el creador, pero que Jesús es el Verbo, la palabra, que estaba con Dios desde el principio de la creación del mundo. Mira cómo comienza su evangelio el apóstol Juan. Y dice Juan, comenzando en el capítulo 1, versículo 1, en el principio, y está hablando ahí de Génesis 1:1, en el principio ya existía el Verbo.
Y está hablando de Jesucristo. Es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, en el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Y por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Entonces, es la voluntad del Padre. Y es la palabra del Hijo hablando para que existiera de acuerdo a la voluntad del Padre. ¿Y qué pasa con el Espíritu Santo? Es el trabajo del Espíritu Santo. El Santo Espíritu desarrolla trayendo vida y poder. Guiando para que se cumpla la voluntad del Padre por la palabra del Hijo, y el Espíritu es el que trabaja para que se cumpla la voluntad que ha sido hablada, cumplida por el Hijo. Fíjate entonces el trabajo del Espíritu Santo. En Génesis 1, vamos a leer el versículo 2 y 3. Y ve en este pasaje cómo está toda la Trinidad aquí involucrada. Y dice Génesis 1, 2 y 3. Capítulo 1, versículo 2 y 3. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Estaba la Trinidad, el Dios que es tres en uno, trabajando en crear al planeta Tierra y al ser humano y a toda la creación. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo de la Trinidad trabajando. Ahora, muchos miles de años después, en ese evento que celebramos recientemente de Semana Santa, en la redención. Primero déjame describirte qué significa redención, porque es una palabra que quizá no usamos comúnmente. La redención es la liberación de la esclavitud, del pecado. O sea, el pecado trae una esclavitud y la redención trae una liberación por medio del perfecto sacrificio sustituto de Jesús. Entonces, Jesucristo murió por nosotros y trae esa libertad de la esclavitud. Y la consecuencia es una restauración de aquellos que hemos creído en este acto de salvación al reino celestial de Dios. Somos adoptados. Todo esto es la redención. Y vamos a ver la intervención de la Trinidad también en la redención. Primero, el Padre fue nuevamente el que lo determinó en cuanto a su propósito para el hombre. Él nos hizo y Él puso un propósito. El propósito que tú y yo tenemos ha sido determinado por Dios. Su intención es que el hombre sea bueno, santo, bendito y fructífero. Y Él determinó que se recuperara lo perdido, porque el ser humano, ahí al principio de la Biblia también nos describe como una caída, como una desobediencia, y el ser humano se había perdido, estaba alejado de Dios y del propósito de Dios. Y así es que la voluntad del Padre envía al Hijo para cumplir la redención. Y mira lo que dice Juan 3:16, y nos dice que porque a tanto amó Dios al mundo, a ti y a mí, que dio a su Hijo unigénito. Fue el Padre que lo determinó, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces es un increíble pasaje, y yo lo que te reto es cada vez que estés leyendo ahí en tu tiempo devocional, en tu lugar secreto, la Biblia, tu Biblia, estés descubriendo cómo la Trinidad está ahí presentándose, trabajando en conjunta, porque es un solo Dios. Tú no vas a encontrar solo a una de las personas de la Trinidad trabajando en un lugar de la Biblia. Están los tres siempre en conjunto y en armonía, y aquí en la redención es el Padre que determina y envía de acuerdo a su voluntad. Una buena voluntad para los hombres es que envía a nuestro Señor Jesucristo para salvación. Luego decíamos que es Jesucristo el que habla, el que declara, el que cumple. Y el Hijo de Dios habló y actuó en la voluntad
del Padre. Es interesante porque Jesucristo mismo dijo: yo no hago otra cosa más que cumplir la voluntad del Padre. Y Él la cumplió siendo enviado en obediencia, y en su vida, en su ministerio, en su muerte y en su resurrección. Déjame ir al final del Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 30. Jesucristo está en la cruz, siendo crucificado para pagar, acuérdate, redención, para tomar el lugar de nosotros, para pagar la deuda que tú y yo teníamos. Y está ahí en la cruz. Y antes de entregar su vida, de dar el último aliento, Jesucristo dijo esto. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. O sea, qué increíble. Consumado es. Ya ha sido hecho. La voluntad del Padre ha sido cumplida a través del Hijo, que la declaró con lo que Él habló, con lo que Él enseñó, cómo caminó, y aún de la manera que Él murió en obediencia a la voluntad del Padre. Consumado es. Lo declaró nuestro Señor Jesucristo. Y esta declaración de Jesucristo comenzó a tomar efecto en la vida de los que abrían su corazón para la obra del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo fue enviado. El Espíritu Santo está dentro del plan de redención. Y el Espíritu Santo, acuérdate, así como en la creación, Él es el que desarrolla. Y tomando la acción para extender la voluntad del Padre, que ya había sido determinada, el Padre ya había enviado al Hijo, ¿sí? Ya había sido hablada por el Hijo, la palabra hecha carne, ya había declarado con su obediencia, con su vida, con su hablar, con su morir, y ahora es manifestada por las obras de la redención, por su gracia a muchos a través del Espíritu Santo. Mira lo que escribe nuestro Señor Jesucristo, habla nuestro Señor Jesucristo, escrito por el apóstol Juan en el capítulo 16 de su Evangelio, versículos 3 y 14. Dice: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los va a guiar a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. El Padre lo dicta, es su voluntad. El Hijo lo está ejecutando, pero el Espíritu Santo está acompañando a nuestro Señor Jesucristo. Y tú lo puedes ver a través de los evangelios. Tú lo puedes ver ahí en el bautismo, ese bautismo de Juan, cómo está Jesucristo y cómo habla el Padre, desciende el Espíritu Santo y es el Hijo que va caminando. Entiéndelo así, ¿sí? Lo que el Padre determina, el Hijo declara y el Espíritu Santo desarrolla en nosotros, porque la redención es para nosotros. O sea, de toda la creación, tú y yo somos los elegidos para la redención, y es la Trinidad trabajando. Y si hablamos de Jesucristo y hablaremos de la obra de salvación de Jesucristo, pero es importante que no pierdas de perspectiva, porque en cada paso de nuestro Señor Jesucristo está la voluntad del Padre y está el poder del Espíritu Santo trabajando a través de la palabra, de lo que habla, de lo que camina, de lo que hace en obediencia el Hijo. Va de vuelta. El Padre lo determina, porque de tal manera amó Dios al mundo. El Hijo lo declara, consumado es, y el Espíritu Santo lo desarrolla en nosotros. El Espíritu de verdad nos muestra, nos abre los ojos, nos lleva a poder recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Qué increíble es la Trinidad, ¿no? Qué increíble es hablar del Padre y hablar del Hijo y hablar del Espíritu Santo. Y aunque tenemos estudios para hablar de cada uno de ellos, tenemos que acordar, como decíamos con la música, con el piano, es uno solo, es una sola armonía, trabajando en perfecta unidad. Hay un Dios. O sea, esto no cambia. Dios es uno. Esto no cambia, familia. Hay un Dios y Dios es uno. Pero el único Dios consta de tres personas.
El único Dios es uno solo, pero consta de tres personas, cada una de las cuales es completamente Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y el que cada una de ellas sea Dios no minimiza que el otro sea Dios, porque son un solo Dios. Esto es lo que decía San Agustín, ¿no? Esto nos sobrepasa, es el misterio de la Trinidad, pero es real y así es. Y así está revelado en la palabra de Dios. En los grupos Paz en esta semana vamos a ir a varios pasajes que nos encontramos plasmados ahí de una manera tan clara, la Trinidad, como cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en un solo Dios con tres personas. Entonces, las tres personas del único Dios son distintas entre sí, porque el Padre, al enviar al Hijo, pues no puede ser la misma persona. El Padre está enviando al Hijo, ¿no? Y cuando el Hijo nos bautiza con el Espíritu Santo, pues es diferente al Espíritu Santo, no es la misma persona. Cuando el Hijo obedece al Padre, y entonces estamos viendo, son tres personas del único Dios, pero son distintas entre sí. Y su distinción radica en sus roles. Es el mismo Dios, un solo Dios, en perfecta unidad y en armonía. Entonces, para comenzar a hablar y a conocer más a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que entender que Jesús es parte de la Trinidad. Jesús es Dios. Dios es Jesús. Mira lo que dice el profeta Isaías 9:6. Y es un pasaje increíble, es un pasaje que usamos mucho en la época de Navidad. Y el profeta nos dice esto: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Qué increíble, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que dio. Y un niño nació, la encarnación. ¿Sí? Y el principado sobre su hombro. Déjame volver a leer. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado es sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable. ¿Quién es admirable? Dios. Consejero. ¿Quién es el consejero? Dios. Dios fuerte. ¿Quién es el poderoso? Es Dios. Padre eterno y príncipe de paz. Fíjate qué títulos le pone el profeta Isaías a nuestro Señor Jesucristo de una manera profética. Jesucristo es ese hijo dado, es ese niño que es nacido, y celebramos en la época de Navidad, en Natividad, su llegada, su nacimiento, su encarnación. Pero el principado está sobre su hombro. Él es Dios y su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es nuestro Señor Jesucristo, que es parte de la Trinidad, que es Dios mismo, que es nuestro Padre eterno, que es nuestro príncipe de paz, que es el Dios fuerte y consejero. ¡Wow! Ya comienza a ser un impacto al ver el contexto de donde nosotros tenemos que partir para hablar de Jesucristo, de la persona de Jesucristo, de la obra de Jesucristo. Entiende esto: no hay manera de hablar de Jesucristo sin que hablemos del Padre, porque fue su voluntad quien lo envió. Y no hay manera de hablar de Jesucristo sin hablar del Espíritu Santo, porque fue a través del Espíritu Santo que Él encarnó en la Virgen María. O sea, puedes ver el trabajo de los tres, un solo Dios. Walter C. Kaiser dijo esto que me impacta: Él es Dios, un único Dios, lo suficientemente grande para gobernar y crear todo el universo, lo suficientemente involucrado para vivir una vida plenamente humana, y lo suficientemente íntimo para vivir en cada creyente. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Este es nuestro Dios. Y nosotros, tratamos de ir profundo y conocerlo cada vez más.
Y muchas veces para poder conocerlo usamos una teología sistemática en donde tomamos una fracción de Dios para poderla estudiar, pero mejor es estudiarla como es en sí Dios. Un solo Dios, tres en uno. Yo quiero que hagamos una oración, porque esto tiene que venir con una revelación del cielo. Este es un misterio más grande que nosotros, así como la eternidad y como la encarnación. Hablar de la Trinidad es un gran reto y caminamos en ella con fe, la recibimos y el Dios Trino se va a revelar a nosotros. Porque recuerda, tú y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Una evidencia más del Dios que es tres en uno. Ahí cierra tus ojos en casa. Vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias porque es increíble hablar de ti. Porque al hacerlo y al ir profundo en tu palabra y estudiar más de ti y conocerte más, nos sentimos más cerca de ti. Señor, hoy te pedimos, revélate más y más a nosotros. Señor, queremos comenzar un tiempo en donde queremos conocer más, ver más de cerca e ir más cerca a nuestro Señor Jesucristo. Pero necesitamos tu ayuda. Espíritu Santo, necesitamos tu revelación. Tú eres el Espíritu de verdad y a ti te decimos, muéstranos a Cristo, revélanos a Cristo. Dios, ayúdanos a caminar en esta aventura de fe, acercarnos más a ti. Revélate día a día a cada uno de nosotros cuando estemos abriendo tu palabra, cuando estemos escudriñándola, cuando estemos yendo más profundo, meditando en ella. Te pedimos, Dios del universo, Dios creador, Dios de la redención, revélate más y más a nuestros corazones. Señor, porque necesitamos más de ti. Y Señor, porque queremos amarte y adorarte más cada día. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jesucristo es la persona más increíble de toda la historia de la humanidad. Pero Él es mucho más que la humanidad. Jesucristo es Dios y Él estuvo en la creación y Él es el autor de nuestra redención. Y hacemos bien tú y yo a poner nuestros ojos en Él, el autor y consumador de nuestra fe. Lo interesante es que cómo es que Dios resolvió el dilema. Al conocer cada vez más a Dios, conocemos su justicia y su misericordia. Y había una justicia que Él mismo demandaba hacia el ser humano, pero hay una misericordia que de Él mismo se derrama hacia el ser humano. Él tenía que castigar por la injusticia, pero Él tenía que perdonar por su misericordia. ¿Y cómo es que Dios resolvió este increíble dilema? No te puedes perder la siguiente semana, porque vamos a hablar de cómo lo resolvió con el tema un Dios hombre, nuestro Señor Jesucristo. Y déjame terminar con una bendición para tu vida. Es una bendición que nos escribe el apóstol Pablo al final de la epístola a los Corintios, la segunda epístola a los Corintios. Y esta es la bendición: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea contigo. Dios te bendice.